Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en BioBio TV. Vamos a hablar de teatro, que es nuestra afición, nuestra obsesión también. Y conocer un poquito los procesos de los montajes que están o van a estar durante enero en la cartelera santiaguina y en algunos casos también a nivel regional y comunal. Esta vez vamos a hablar de un asunto que tiene especial interés para uno porque tiene algo de mito también y algo de realidad. ¿Cierto? Se han hecho estudios científicos, pero al mismo tiempo han habido mucha especulación respecto a esta realidad. A esta realidad que tiene que ver, que es planetaria en realidad, ¿cierto? No tiene que ver con un país o con una región. Vamos a hablar con nuestra invitada que está aquí, la presento en un segundo, de la obra titulada Nazca. Volvemos acá detrás de las máscaras en BioBio TV y voy inmediatamente a presentar, bueno, luego de ver el video de la obra, de la performance, o en fin, sobre eso vamos a conversar, por supuesto, su formato, el perfil de esta producción, Nazca. Vamos a conversar con su directora y además autora, propietaria de la idea original. Actriz, egresada, yo la conocí cuando egresaron de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Paula Aro Go. Muchas gracias. Sí. Bienvenida a Detrás de las Máscaras. Muchas gracias por la invitación. Yo no sé si es cierto, ya, bueno, se habla de astronomía, se habla de los geoglifos, geoglifos de Nazca, que se habla que son un campo de aterrizaje de los marcianos, ¿cierto? De los extraterrestres. Otros dicen, no, eran carreteras simplemente. En fin, pero al mismo tiempo hay investigación científica. Sí. La primera cosa, Paula, yo sé que te interesa un tipo de teatro no convencional, pero no necesariamente temas de este tipo, vinculando la astronomía, ¿cierto? En que lo cotidiano siempre está metido ahí, la materialidad, o sea, el anclaje con el ser humano que somos todos nosotros. Exacto. Cuéntanos del comienzo un poco, para poder adentrarnos a este apasionante y extraordinario tema que tiene como protagonista a
estas señas, estas huellas que han sido cruzadas por carretera, que han sido medio destruidas en ciertos momentos. Exacto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. La verdad es que todas mis obras parten con una pregunta, que por lo general tiene que ver con algo que me está sucediendo a mí biográficamente. Creo que la biografía de las artistas siempre están relacionadas a su obra, pero en el caso de lo que yo propongo, de lo que yo hago, yo evidencio que esa pregunta realmente fue el punto de partida. Por lo tanto, no tiene tanto que ver con las temáticas que abordo, sino con lo que dices tú principalmente, que finalmente siempre las obras terminan siendo temáticas que involucran a preguntas medias atávicas de la humanidad. Y en este caso, Nazca nace como pregunta en el año 2016, cuando muere mi madre de cáncer y cuando nace mi segundo hijo. ¿Ya? Fue un proceso de vida y muerte muy junto a nivel calendario, y yo intuitivamente, después de la muerte de mi madre, empecé a mirar el cielo, empecé a mirar las estrellas. Y me pregunté y dije, ¿por qué estoy mirando las estrellas? Estoy buscando a mi mamá muerta ahí. Y ahí dije, esto lo más probable es que lo haga toda la humanidad, o es algo como muy natural, lo sentí como algo muy natural. Y dije, bueno, voy a empezar a leer astrofísica y voy a empezar a leer un poco la historia de cómo nos hemos ido relacionando con las estrellas. Y bueno, ahí comenzó esta investigación que duró varios años, porque estaba recién parida, por lo tanto tampoco tenía mucho tiempo de trabajar, pero empecé a leer astrofísica y empecé a maravillarme, por supuesto, por todo este mundo que existe, por todo este estudio. En un principio realmente me costaba mucho entender, porque yo soy muy humanista, entonces me costaba esta cosa más matemática, ¿cierto? Pero luego entendí que ese lenguaje abstracto que es creado por los científicos, las astrofísicas, los astrofísicos, es un lenguaje igual de abstracto, es una representación finalmente, igual de abstracto que hacemos nosotras como artistas. Claro, como la filosofía. Exacto, y eso me maravilló mucho, y también me maravilló mucho el hecho de que son todas representaciones y todas teorías, y que estas teorías pueden ser revocadas en cualquier momento, porque la cantidad de información que no vemos y que no conocemos es mucha. Entonces ahí hice una relación con el proceso que yo estaba viviendo como persona frente a la muerte de mi madre, que la muerte también es algo que no conocemos, pero conocemos al mismo tiempo. Y ahí ya estaba tan apasionada que dije, voy a hacer un proyecto de artes escénicas sobre esto, mi próximo estreno va a ser sobre esto. Y en ese momento, bueno, yo postulé este proyecto 2 veces a los fondos de cultura antes de sacarlo, cosa que me suele suceder también, pero está bien, son caminos. Y en un momento me di cuenta que estaba estudiando toda la visión occidental, ¿no? La visión que viene desde los griegos, ¿cierto? Y que después pasa a todo lo que es la astrofísica. Y dije, bueno, ¿qué pasa con mi territorio? ¿Qué pasa con el territorio americano? Y con cómo se relacionaron, ¿cierto?, las culturas antiguas con el estudio de las estrellas. Y pasé por varias cosas, empecé a estudiar arcoastronomía, me metí primero con la arcoastronomía mapuche, luego llegué a lo andino, y en ese camino me encontré con María Raige. Una autora o científica, exacto, matemática. Me encontré con María Raige antes de que con las líneas de Nazca, con ella como personaje, mujer, de que es esta científica alemana que se fue a vivir a La Pampa, o sea, ella fue a Perú por un trabajo muy chica a los 20 y tantos años, y ahí se encontró con un hombre, un científico, no recuerdo su nombre, que ya había visto las líneas, y ella se obsesiona, se va a vivir a La Pampa en una choza, y con una escoba y una escalera empieza a desenterrar las líneas y a estudiar las líneas de Nazca. Y sus estudios la llevan a comprender de que estas líneas eran un calendario astronómico. Que en el fondo la medición igual la relación es bien potente, porque las líneas miden kilómetros y kilómetros, entonces ella sacaba la relación matemática entre lo que medían las líneas y la medición de las constelaciones, ¿no? Entonces me pareció sumamente interesante entender que yo estaba leyendo de que
desde la astrofísica de que el origen de todo lo que somos y de todo lo que nos rodea, toda la materia, digamos, nuestro cuerpo, está anclado en la explosión de una estrella. Polvo de estrella. Claro, polvo de estrella. Y por otro lado, que la construcción de las civilizaciones también, las decisiones de construcciones de camino, de plantación, etcétera, también estaban en relación. Los marinos, por supuesto. Exacto. Los marinos, claro, su manera de guiarse, claro, es mirando el cielo. Claro. Entonces dije, bueno, efectivamente las estrellas en relación a la humanidad tienen un gran compromiso, una gran relación, y tal vez sea bueno de que lo recordemos de alguna manera, ¿ya? Y yo quiero recordarlo a partir de esta obra, a partir de este trabajo de investigación. Y en este camino también me encontré con el Observatorio ALMA, que me llamó mucho la atención, sobre todo cuando estaba estudiando la arqueoastronomía andina, ¿cierto? Y veo el funcionamiento de ALMA, y a propósito de todo lo que ALMA logra, ¿cierto? El gran avance que logra cuando el radiotelescopio se pone en funcionamiento, fue como, ok, si como humanidad hemos logrado construir estos grandes, ¿cierto?, centros de investigación que pueden medir, que pueden ver mucho más allá de lo que vemos, somos capaces de desarrollar algún tipo de tecnología que no tenga que ver con la máquina, que nos pueda hacer conscientes de que somos parte de aquello a pesar de que no lo vemos. Por supuesto, ahí yo, por lo general, en mis obras son bien híbridas, o sea, hay muchas capas. Esta obra no es la historia de María Reige, no es la historia de ALMA, ni tampoco es mi historia como hija que muere su madre. Ni la historia de Nazca, ni de la astronomía. Es un poco de todo, porque mi búsqueda como directora de teatro tiene que ver con traspasarle la experiencia a la audiencia. Entonces yo me centro mucho en cómo yo puedo lograr que todo esto que he estado hablando hasta el momento se transforme en una experiencia concreta en los espectadores y en las espectadoras. Y por lo general siempre trabajo mucho desde el espacio. Y bueno, en el año 2019 postulé a una residencia en el Watermill Center de Robert Wilson, que es un centro de investigación y de residencia muy importante de las artes escénicas que queda a las afueras de Nueva York, con este proyecto, y el proyecto fue seleccionado. No pude ir en el 2020 por pandemia, estábamos todas encerradas, pero en el 2021 sí logré ir. Y esa oportunidad me dio la plataforma para yo poner a prueba de qué manera yo podía traspasar estos materiales en una experiencia hacia los y las espectadoras. Mira, yo he estado atento, sin interrumpir mucho, porque realmente es un camino desconocido el que estás trazando. Vamos a hacer una pequeña pausa, sí, y vamos a volver ahora, a partir de toda esta información, a la producción con carácter performativo, cotidiana, porque hay muchos elementos, uno ve en el video, que es como estar en la casa de uno, de acuerdo, la obra, me refiero yo a partir de las imágenes. Vamos a la pausa y volvemos. Perfecto. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Bueno, Paula, vamos a volver entonces al Nazca y la forma como trabaja en escena, ¿cierto? ¿Cuáles son,
Bueno, yo recuerdo la obra Correo, ¿no es cierto?, que estábamos en el ex Correo, en el edificio del ex Correo, habían personas del elenco que eran como las personas que atendían al público en el Correo. Había muchos elementos así en que la materialidad, lo cotidiano, era una especie, era una base, pero al mismo tiempo que permitía un acercamiento, una participación también del público. Y concluye esa obra con que uno escribía una carta que un año después se la dirigía a una persona y un año después iba a recibir cosas que uno se olvidaba, pero de repente llega donde yo vivo, llegó la carta que yo había mandado a la persona que vivía en esa casa. A ti mismo. Claro, exactamente. Exacto. Claro, y uno comparaba. Exacto. Uno comparaba eso porque no recordaba, no tenía el recuerdo en ese momento. Claro. Bueno, ese elemento también lo observamos acá en la... Sí. En la Claro, lo que pasa es que eso que tú estás ejemplificando a partir de lo que se hace en Correo tiene mucho que ver con mi investigación, que es lo que yo te decía antes de cómo traspasar la experiencia a tu cotidiano. O sea, de cómo yo abordo a la audiencia y les digo, ya, yo quiero que esta pregunta no solamente quede en el ámbito de que vieron la obra, sino que se traspase a lo cotidiano. Entonces, en Nazca, lo que se hace es invitar a la audiencia a vivir una experiencia espacial distinta, en el sentido de que el público se pasa por 3 espacios distintos durante la obra y esa figura espacial tiene que ver con el estudio de la astrofísica, del universo. Perdona, un paréntesis, Sí. no es como ir ¿cómo se llama?, al panorámico que hay ahí en la Universidad de Santiago, que hay un gran espacio que muestran... O sea, esa es una visión. Claro. Esa es una visión, pero acá hay otra visión Es la que se va a otra encontrar. visión, Claro, claro. Otra relación entre Otra las personas, entre relación. el público. Bueno, en esta obra particularmente yo tengo una participación en donde no soy ningún personaje, soy yo misma, entonces el público llega y yo le cuento la historia, ellos están en una posición y luego les invito a sentarse en 4 espacios distintos. Estos 4 espacios están a lo largo ya del espacio en donde se esté montando la obra y son 4 espacios que están separados por 4 metros aproximadamente. Por lo tanto, y tú como espectador estás muy cerca del espacio, ya son grupos de 30 espectadores. Entonces tú solamente puedes ver lo que está sucediendo en el espacio que te tocó, pero tú sabes que hay otros 3 espacios que están funcionando al mismo tiempo y las actrices y los actores recorren esta línea. Entonces hay una sensación de que hay cosas que estás viendo, hay cosas que no estás viendo pero estás percibiendo, hay cosas que estás escuchando y no estás viendo. Y esta idea de no poder verlo todo tiene que ver con este acercamiento a las especulaciones de la ciencia y a las especulaciones que tenemos como humanidad frente a lo que no conocemos, ¿no? Las miles de especulaciones frente a lo que es la energía y la materia oscura que conforman el 70% o más del universo, que aún no se sabe lo que es, pero se sabe que existe. Entonces, tú viste tu parte, ¿cierto? Tú viste que el elenco recorrió estos 4 momentos y luego, a través de una acción de participación, yo les invito al público con una pequeña pelotita de luz a pararse, ponerse de pie, darle la espalda a los escenarios y a lanzar esa pelotita y caminar hacia atrás. Entonces estas pelotitas conforman una constelación hermosa que por supuesto en cada función es distinta. Hay luces, por supuesto, porque es la música, sonoridad. Por exacto, supuesto. Que es la constelación que conformó ese grupo de personas. Las personas caminan y vuelven a ver un resumen de toda la obra, ¿cierto? Que pasaba en estos 4 espacios, pero desde lejos. Entonces ahora pueden ver el completo. Entonces es una experiencia bastante espacial, es una experiencia que te hace preguntarte sobre desde dónde miro lo que miro. Y lo que se ve de cerca está situado a nivel espacial, visual, que la diseñadora es Gabriela Torrejón, que es colaboradora visual conmigo hace ya varios años, en cosas bastante cotidianas, ¿no? Un espacio emula lo que puede ser una consulta de un doctor, una consulta médica, el otro emula lo que es una cocina, el otro emula un living comedor, un living, un salón, y el otro es un poco más conceptual
conceptual porque emula un desierto en donde hay una escalera que es la escalera de María Raige, ¿no? Hay escenas simultáneas también que ocurren al mismo tiempo y que tú escuchas el canon de lo que está sucediendo. Entonces, tiene mucho que ver con preguntarte desde dónde miras lo que miras. ¿Lo miras en cuanto a su parte o en cuanto a su todo? ¿Qué es lo que pasa cuando uno ingresa dentro de estas temáticas, ¿no? Y lo que apostamos, lo que yo apuesto como directora, es que la experiencia de la audiencia quede anclada en ellos y en ellas, más que nada por lo que vivieron, por lo que experimentaron, por las sensaciones que tuvieron, las imágenes, los sonidos, que tanto por una historia, ¿ya? Y en ese sentido la colaboración con Nicolás Lange, que es el dramaturgo de la obra, que también es actor en la primera versión, porque ahora él está de viaje, está viviendo en Europa y viajando mucho. Es muy importante esta relación y esta colaboración con Nicolás, que ya llevamos 3 años, ya llevamos 3 obras juntos. Ha sido una relación muy prolífica, porque no es esta relación de yo quiero hacer una obra, escríbeme una obra, ¿no? O sea, quiero hacer este proyecto, escribe la dramaturgia, sino como, mira, tengo esta pregunta, tengo esta investigación, nos juntamos a conversar. Con Nicolás también hicimos una residencia en el sur cuando él escribió Nazca, y él tiene una escritura bien poética, es poesía pura, yo diría, más que dramaturgia como tal convencional. Por lo tanto, él escribe mucho y yo voy editando los textos, ¿cierto? Los voy poniendo ahí. Entonces, es bien elocuente su manera de escribir y es muy sensitiva, es más sensorial como lo es la poesía, que tan narrativa intelectual. Y también, obviamente, hay datos del funcionamiento de Alma, de la materia oscura, ¿cierto? De la vida de María Raige, de qué sucede cuando muere alguien y cómo nos relacionamos con esa no materia, pero sí con la presencia de esa persona, etcétera. Bueno, las sonoridades el universo sonoro de Daniel Marabolicue, que es experto... Sí. En la primera versión. Sí, él hizo el diseño sonoro. Ya, sí, Daniel Marabolí, sí, que también es un compañero de curso, sí, gran amigo, él casi siempre me acompaña en estas ideas medias locas que tengo yo de cómo poder instalar estos 4 espacios sonoros simultáneos, que eso exige de un diseño y exige también de una pulcritud importante, porque yo estoy proponiendo que hayan cosas sucediendo simultáneamente. Entonces, efectivamente, hay que tener un tema con los volúmenes, ¿cierto? Deben etcétera. Identificarse, exacto, complementarse. Pero la creación musical está hecha por Rodrigo Aros, que es mi hermano, que es músico, y él hace en vivo un trabajo que no se ve, pero que yo diría que es lo más difícil de toda la obra, porque él va poniendo en vivo las músicas. Tú sabes que en teatro la música entra justo con el pie, igual que la iluminación, ¿cierto? Entonces, él y Gabriela están pendientes de 4 escenarios distintos para ponerle play o bajar o subir, etcétera. Entonces, es un trabajo bien de pulpo y bien interesante lo que él hace en vivo. Ahora, si bien es cierto, hay varios espacios, algunos está frente a frente, ¿cierto? Conociéndolo, sí, otro lo está en forma, lo percibe. La búsqueda que el protagonista, el público protagonista, no tiene por qué tener una visión absolutamente perfecta ni completa, o sea, al revés, imperfecta y a veces fragmentada. Exacto. ¿Cierto? Exacto. O sea, eso pone en riesgo el conocimiento, la conexión. Se podría pensar, algunos podrían pensar. Sí. Pero es así. Pero es que en el fondo lo que tú estás diciendo es clave. Claro. Es clave para esta obra. Y es clave también para las nociones del teatro contemporáneo y de las artes escénicas contemporáneas, en donde, sobre todo cuando entran las estéticas de lo performativo, tú precisamente estás buscando dejar espacios abiertos, dejar situaciones inconclusas para que sea la audiencia quien la completa y por lo tanto para que la experiencia que tiene la audiencia tenga un poquito más de protagonismo, ¿no? Esto no es un juicio valórico, simplemente es una decisión estética. Yo quiero que el público se sienta protagonista. En estricto rigor, desde lo más convencional, siempre el público termina la obra,
¿no? Siempre, siempre, aunque sea una obra muy convencional, el público es el que la lee. Pero si tú evidencias estos espacios abiertos, le haces participar, lo haces moverse o lo pones en esta situación en donde no ve todo, se aparece un poco más su participación. Y es muy clave para la obra lo que tú dices, porque efectivamente cuando entramos en el ámbito de la astrofísica o de la filosofía a nivel de entender la muerte, por ejemplo, o el nacimiento, ¿cierto? Te encuentras con mucha información que son especulaciones, ¿no? Y tampoco puedes captar toda la información, no tienes la capacidad. Como que nuestra mente tiene una capacidad muy narrativa, ¿cierto? Muy aristotélica de ir siguiendo una línea. Pero cuando está todo junto ya empieza a ser otro tipo de experiencia más parecido a lo que tenemos en los sueños, ¿cierto? Cuando entramos en esos otros estados cerebrales, digamos. Bueno, Paula, ¿dónde entonces va a estar Nazca? Nazca, para dar la información precisa. Sí. Nazca va a estar en el Festival Santiago Off el 24 y 25 de enero en Matucana 100, en la explanada de Matucana 100, porque la obra necesita que el espacio sea amplio y, por supuesto, al aire libre para poder, por lo menos, tener algún tipo de relación con lo que está arriba de nosotras. Gracias por la conversación. Gracias. Interesante, a ti, realmente es un tema apasionante, tan cerca y tan lejos, ¿cierto? Sí. Que te vaya pero excelente en las presentaciones que tengan acá durante enero del 2023. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Leopoldo. Lo esperamos entonces en Nazca, en el Santiago Off. Muchas gracias. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en BioBio TV. Vaya este encuentro con las estrellas, Nazca, en la sugerencia. Ya nos vemos.